Hola, mi nombre es Cintia Janet Castillo Ayala. Estoy cursando el primer semestre en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el TEC NM Campus Colima, y este es mi proyecto final hablando sobre máximos y mínimos en en la materia de cálculo diferencial con el maestro Ricardo Olivera. Máximos, mínimos, la concavidad y los puntos de inflexión de una función. Estos conceptos no solo son esenciales en el cálculo, sino que tienen aplicaciones prácticas en la vida real, por lo que es tan importante conocer dónde una función crece o decrece, o por qué afecta la concabilidad al comportamiento de una gráfica. Quédate y lo veremos. ¿Por qué son importantes los máximos y mínimos? Son los puntos donde el valor de una función alcanza su punto más alto o más bajo en un intervalo. Estos puntos son cruciales porque nos indican dónde la función cambia de dirección. La concabilidad y su relación con la aceleración o desaceleración. La concabilidad nos dice si una función es cóncava hacia arriba, como una sonrisa, o hacia abajo, como una ceja. Este análisis es útil porque nos muestra si la función está acelerando o desacelerando. Puntos de inflexión y su importancia. Son donde la concabilidad de la función cambia. Aunque estos puntos no siempre representan máximos o mínimos, son importantes porque indican un cambio en la dinámica de la función. El primer paso para encontrar los máximos y mínimos es derivar la función. La derivada nos ayuda a identificar los puntos críticos que son los candidatos a máximos o mínimos. Vamos a derivar la función f de x entre 1 más x, usando la regla del cociente. Recordemos que la regla del cociente es u entre v a la 1, que esto es igual a u a la 1 más v menos u por v a la 1 entre v a la 2. Donde u es igual a x al cuadrado y v es igual a 1 más x. Y así es como queda el procedimiento, como está de este lado. Quedaría f1 es igual a 2x por 1 más x menos x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado, que es igual a 2x más 2x al cuadrado menos x al cuadrado entre x por 2 más 1. f1 de x es igual a x por 2 más x entre 1 más x al cuadrado. Y ya tenemos la primera derivada, que es, déjenme borro esto. Nuestra primera derivada es esta de aquí. Ahora resolvemos esta derivada igualada a 0 para encontrar los puntos críticos, que es el paso número 2, que está de este lado. Para encontrar los puntos críticos igualamos la derivada a 0 y resolvemos f de x igual a 0. Eso significa que el numerador de la fracción debe ser igual a 0, por lo que resolvemos la ecuación x por 2 más x igual a 0, que es en esto primero. Esto nos da dos puntos críticos, 0
y menos 2, que está de este lado. Ahora usaremos la prueba de la primera derivada para determinar si estos puntos son máximos o mínimos o puntos de inflexión. Lo que hicimos aquí básicamente fue encontrar números que igualaran a 0, o sea que si resolvíamos nuestra función iba a quedar en ceros y esos los vamos a tomar como nuestros puntos críticos. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a pasar al punto 3. Como punto 3 tenemos, en la prueba de la primera derivada analizamos el signo de la derivada en intervalos alrededor de los puntos críticos para ver la función está creciendo o decreciendo. Evaluemos. En algunos valores cercanos a x igual a menos 2 y x igual a 0. Nosotros elegimos x igual a menos 3, x igual a menos 1 y x igual a 1. Y después, si se fijan, de uno por uno empezamos a sustituir las x. En lugar de haber puesto x, pusimos menos 3. Y esos fueron los resultados. En la primera, que es menos 3, fue creciendo. En la primera, que fue menos 1, esta fue decreciendo. En la tercera, que fue 1, esta fue creciendo. Y así es como evaluamos. Simplemente sustituimos x por un número, los que nosotros hayamos elegido, y checamos si va decreciendo o va creciendo. Lo que esto nos dice es que la función crece antes de que x es igual a menos 2 y decrece después de que x es igual a menos 2. Y luego vuelve a crecer después de x igual a 0. Así que tenemos un mínimo en x igual a menos 2 y un máximo en x igual a 0. Ahora, para analizar la concavidad de la función y encontrar posibles puntos de inflexión, necesitamos calcular la segunda derivada de la función. Derivemos de nuevo f de x por 2 más x entre 1 más x al cuadrado, usando la regla del cociente. Básicamente la primera regla que usamos al principio la volvemos a usar y este es el resultado que nos queda. Esta segunda derivada nos dirá si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Si f de x2 es mayor a 0. La función es cóncava hacia arriba y si f de x es menor a 0, es cóncava hacia abajo. Al evaluar en diferentes puntos podremos identificar cambios en concavidad, por lo tanto los puntos de inflexión. Bueno, básicamente es así como queda. Podemos ver que la función es cóncava hacia abajo cuando x es mayor a menos 1 y la función es cóncava hacia arriba cuando x es mayor a menos 1. Hay un punto de inflexión en el x es igual a menos 1 donde la concavidad cambia. Este análisis confirma que en x es igual a menos 1 la concavidad cambia, lo que indica que un cambio en la forma de la curva como lo habíamos anticipado. En resumen, hemos encontrado los máximos y mínimos de la función f de x igual a x al cuadrado entre 1 más x.
Usando técnicas de cálculo descubrimos que hay un mínimo en x es igual a -2 y un máximo en x es igual a 0. También analizamos la concavidad con la segunda derivada para explorar puntos de inflexión. Y ahora es momento de graficar. Ahora que hemos hecho todo el análisis matemático, vamos a visualizar los resultados graficando la función f de x es igual a x al cuadrado entre 1 más x. El gráfico nos permitirá confirmar que la calculamos los máximos y los mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Sabemos que x menos 2 tenemos un mínimo y en x igual a 0 un máximo, con la función creciendo antes y después de estos puntos. El mínimo en x es igual a -1. La función desciende hasta un mínimo de -2, luego comienza a crecer. Entonces aquí desciende. El máximo es igual a 0. La función alcanza su punto máximo en el 0, después vuelve a crecer. Va a quedar algo así. Tiene que pasar por el 0. Así. Así es como quedaría. El gráfico muestra que la función crece para x es mayor a -2 y decrece para entre -2x y 0 y vuelve a crecer para 0. El gráfico refleja que la función cambia de concavidad hacia abajo a cóncava hacia arriba en el correspondiente para los resultados obtenidos en la segunda derivada. Al observar la gráfica podemos visualizar cómo la función tiene un mínimo de -2 y un máximo de 0. Tal como identificamos mediante las derivadas, graficar una función es una herramienta poderosa para confirmar los resultados del análisis matemático. Esto concluye nuestro análisis de máximos y mínimos. En resumen, el análisis de máximos y mínimos, concavidad y puntos de inflexión no solo es importante en las matemáticas, sino que tiene aplicaciones en muchos campos como la economía, la ingeniería, la medicina y más. Este análisis nos permite predecir comportamientos, optimizar procesos y entender cómo las variables cambian con el tiempo. Muchas gracias.